Buenos días, hermanos, buenos días, hermanas. Una vez más nos encontramos en este tiempo de devocional que hemos titulado La Comunidad Contigo. Hoy es viernes 1 de julio. Estamos comenzando la segunda mitad del año. Qué rápido que pasa el tiempo, hermanos. Estamos dispuestos a escuchar la palabra de Dios, pero antes vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él nos guíe. Padre, una vez más queremos agradecerte, Señor. Dios bendito, pedimos tu guía, tu dirección. Queremos, Señor, reflexionar y meditar en este tiempo de devocional. Queremos aprender de lo que tienes para nosotros y no solamente escuchar, no solamente ver lo que tienes, sino también te rogamos que nos ayudes a poner en práctica. Te rogamos que tú nos guíes, Señor, y que podamos, Señor, darte gloria con toda nuestra vida. Ese es nuestro deseo, Señor. Queremos hacerlo, pero solos no podemos hacerlo. Así que te rogamos tu dirección, tu fuerza, Señor, tu dirección y guíanos, Padre, en esta mañana. Dejamos este tiempo en tus manos. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Hermanos, vamos a comenzar una nueva serie de estudios. Estoy titulando Crecimiento Espiritual. Y saben, algunos creyentes manifiestan el carácter, manifiestan el amor, manifiestan la gloria de Dios en sus corazones. Esa manifestación, ese amor debería ser parte, debería de distinguir claramente la vida de todo hijo de Dios. Sin embargo, nos damos cuenta que tenemos que luchar contra el pecado. Muchas veces estamos ocupados, estamos ajetreados, agobiados, porque la vida después de la caída, después del pecado, es así, hermanos. Está llena de espinos y tenemos que esforzarnos para que produzca. Pero hay algo en lo que nosotros debemos esforzarnos con mayor insistencia, con mayor empeño, con firmeza. Y esto es nuestro crecimiento espiritual. Lastimosamente, en este tiempo se ha establecido una cultura cristiana donde se busca tener un crecimiento rápido, un crecimiento express. Algunos cristianos buscan asistir a conferencias, creyendo que es allí donde van a experimentar mayor crecimiento. Ahora, las conferencias pueden ser buenas, pero cuando suplantan o cuando toman el lugar de la iglesia local, se convierten en tóxicas. Otros están buscando crecer con métodos un poco más místicos. Leen libros, buscan sentimientos así de alegría, de euforia, buscan palabra profética de algún apóstol y en un sinnúmero de experiencias. Ahora, no debemos olvidar que Dios está activo en la vida de sus hijos e hijas. Dios está auxiliándonos, está ayudándonos para que nosotros lleguemos a la plena madurez, en Cristo Jesús. Para eso hemos sido diseñados desde el principio. Efesios 4, 14 y 15 nos dice que su propósito, que su designio es que ya no seamos niños fluctuantes, ¿sí? Llevados por cualquier viento de doctrina. Eso es lo que nos dice Efesios 14 y 15, ¿no? Que debemos tener cuidado porque van a venir hombres para engañarnos, que van a emplear con astucia las artimañas del error y nos van a querer desviar de lo que estamos haciendo. Hermanos, debemos reconocer la importancia de alcanzar la madurez espiritual en Cristo Jesús. También no debemos olvidar que nuestra responsabilidad como cristianos es ayudar a otros en el crecimiento espiritual. Romanos capítulo 15, verso 1, dice así la palabra de Dios. Romanos capítulo 15, versos 1. Así que, hermanos, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos.
Esta cita bíblica nos ayuda a poner la base para nuestra meditación. Vamos a observar, vamos a aprender cómo los hermanos débiles en la fe fueron ayudados, animados, hasta que llegaron a tener mayor crecimiento espiritual. Muchas veces pasa que los hermanos en la fe no tienen tiempo, no están dispuestos a ayudar. Pero es necesario que todos, hermanos, tengamos esa disposición a ayudar, tengamos esa disposición de tener paciencia y enseñar a otros para que dejen de ser débiles y lleguen a tener fuerzas. Hebreos nos dice que nosotros vamos a poder levantar las manos caídas. Vamos a poder utilizar las rodillas que están paralizadas. Vamos a hacer sendas derechas para nuestros pies, para que el cojo ya no siga el mal camino, sino que él sea sanado. Para crecer espiritualmente, hermanos, tenemos que tener certezas en cuanto a nuestra nueva vida. Por ejemplo, hay dos principios que nosotros, ¿no?, debemos tener en nuestras vidas. Y esos principios van a sostenernos. Y lo que nuestro Señor está haciendo en nosotros es algo importante. Ahora, veamos el primer principio. Esto se expresa en el concepto de la redención. Redimir es comprar un esclavo y dejarle en libertad, de tal manera que ya no se pueda volver a vender. Esta es una buena descripción de lo que Dios hace cuando libera a un pecador de su maldad, cuando Dios libera a un pecador de todo su pecado. Toda la vida de esta persona sufre un cambio, ¿sí? Un cambio drástico, un cambio radical. Aquellos eran en su anterior vida unos adúlteros, unos idólatras, unos codiciosos, unos afeminados, maldicientes, ¿no? Dejan de serlo, ¿sí? Porque han sido lavados, han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo por el Espíritu de nuestro Dios. Hermanos, hay nueva vida para cada una de las personas que ha sido alcanzada por Dios. Y esa persona confía en el Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador. ¿Saben por qué? Porque nace del Espíritu. Esta persona es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas las cosas en su vida son hechas nuevas. El segundo principio que sostiene la vida de los creyentes tiene que ver con la palabra crecimiento. Lo que el Señor Jesús hizo en la cruz y lo que ahora está haciendo después de nuestra redención hace posible que el creyente tenga crecimiento. Y ya que la vida del Señor Jesús está en el cristiano, ese crecimiento no tiene límite. En los planes de Dios está una vida santa, ¿sí? Están buscando una vida santa. En los planes de Dios no quiere que nosotros vivamos una vida cristiana pesada, aburrida, monótona. No es así, no es una vida que se estanca. Hermanos, Dios quiere que nosotros crezcamos. Ese es su propósito, ¿sí? Que cada uno de los creyentes, después de nacer, crezca hasta la estatura del Señor Jesucristo, de manera que ellos también más adelante puedan ayudarse a sí mismos y puedan ayudar a otros miembros. En Cristo Jesús, los creyentes crecen unidos para ser un templo santo, ¿cierto? Por eso es que nuestro crecimiento espiritual es esencial. Saben, hermanos, nuestro crecimiento no es un lujo, es una necesidad para nosotros. Dios no nos ha dejado sin ayuda. Él ha proporcionado varios medios para nuestro crecimiento. Si quieres crecer espiritualmente, no necesitas una llave secreta. No es así. Por el momento, quisiera ver algunas ayudas que Dios nos dejó. En primer lugar, podemos ver que Dios nos dejó su palabra, ¿sí? El Dios vivo y verdadero dejó su palabra en las Escrituras, en la Biblia. Y su consejo es que nosotros deseemos, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, porque cuando hagamos esto, vamos a crecer en nuestra salvación. Ahora debemos tener mucho cuidado. Además de leer la Biblia,
Debemos meditar en ella. Hermanos, la meditación bíblica no es complicada, pero vivimos en un mundo tan ajetreado y lleno de notificaciones y de todo lo que es el WhatsApp, el Facebook, todo, que nos hace dificultoso en nuestra vida poner una pausa y empezar a meditar en lo que Dios nos dice. Es difícil, pero podemos hacerlo, debemos hacerlo. En segundo lugar, Dios ha dejado a la iglesia para ayudarnos a crecer. Saben, muchas veces podemos caer en el error de pensar que como el crecimiento espiritual sucede en lo individual, en lo personal, no necesitamos de otros para crecer. Podemos equivocarnos. Y ese pensamiento ha llevado a que algunos creyentes, quizá con buenas intenciones, han dejado de lado el mandato de reunirse en la iglesia. Algunos están pensando, no necesito asistir a una iglesia, no necesito asistir a una congregación, porque yo tengo una relación personal con el Señor. No debemos olvidar, hermanos, que la iglesia del primer siglo estaba bien organizada. Todos iban al lugar. Y al estar organizada, tenían pastores que estaban a cargo del estudio bíblico. Ellos guiaban a los hermanos en ese tiempo a tener comunión, a crecer. Tomen en cuenta, hermanos, escuchar las enseñanzas o las prédicas por internet no es lo mismo que reunirse en la iglesia, con la iglesia, y estar bajo el cuidado y la exhortación y también disciplina de los pastores. En tercer lugar, Dios nos ha dado el Espíritu Santo, nos ha dado al Consolador que nos ayuda a crecer. Él toma las cosas de nuestro Señor Jesucristo, nos ilumina para que nosotros podamos entendernos y además nos guía para que podamos ponerlas en práctica. Dios quiere que haya crecimiento y madurez espiritual en sus hijos. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que hagan su voluntad. En las Escrituras tenemos un ejemplo claro de la diferencia que hace el crecimiento y la madurez espiritual. Dios había permitido que Moisés fuera salvado de la muerte con un propósito, de que él llegara a ser un instrumento para sacar de la esclavitud al pueblo de Israel. Aunque Moisés creció en el palacio de Faraón en Egipto, en su corazón se identificó con los esclavos abusados. Él sentía el dolor al ver la opresión y las injusticias que sufría su pueblo. Siendo todavía joven, en el celo de su juventud y por falta de paciencia, él actuó sin madurez e hizo algo que es indebido. Asesinó a un egipcio. Hermanos, un siervo de Dios, un hombre de Dios, debe tener la mente del Señor y debe buscar ser guiado por Él. Debe buscar ser llevado al crecimiento. Moisés, en ese tiempo, se dejó llevar por su juventud, se dejó llevar por los celos, se dejó llevar por el enojo y la inmadurez. Moisés tomó la justicia en sus propias manos y asesinó a un hombre. Por este acto tuvo que huir de Egipto como un criminal. Por sus acciones, él por poco pierde el propósito de Dios para su vida, porque se desesperó y se adelantó indebidamente. Sin embargo, a Dios toda esta situación no se le salió de las manos. Todo lo contrario, Él dirigió los pasos de Moisés al desierto de Sinaí. Él aprendió allí humildad, aprendió paciencia y mansedumbre. Por 40 años Dios trabajó en la vida de Moisés, llevándole a la madurez, llevándole a crecer espiritualmente. Hasta que un día Moisés regresó a Egipto y esta vez iba con el poder de Dios en su ser. Y cuando él tuvo que salir nuevamente de Egipto, él salió al frente de millones de personas. ¿Sí? Estas personas anhelaban su libertad, querían salir de la esclavitud. Hermanos,
la madurez y su crecimiento en entender la voluntad de Dios hizo la gran diferencia en Moisés. Ahora, menos mal que Dios no se da por vencido cuando Moisés actuó tan mal, ¿sí? Cuando Moisés actuó por falta de madurez. Y también nosotros, hermanos, debemos dar gracias, ¿no? Que Dios no se aparta de nosotros, que Dios no nos abandona cuando nosotros nos equivocamos, cuando nosotros vamos en contra de su voluntad. Bajo la guía y la dirección de Dios, Moisés cambió de ser un joven inmaduro, lleno de celo y enojo, que tomaba las riendas de todo en sus manos, a un hombre entregado, sumiso, manso a la voluntad de Dios. Dios está involucrado en cada una de nuestras vidas y sigue haciendo el trabajo de ayudar a sus hijos a llegar a la madurez espiritual. Él nos ha dejado su palabra y esto es útil para nuestro crecimiento. Él ha establecido dentro de su iglesia a personas aptas, a pastores, a maestros, con el fin de perfeccionar a los santos para el ministerio y para que puedan servir de buena manera a todo el cuerpo de Cristo. Y así todos seamos edificados. Hermanos, nosotros somos miembros del cuerpo, donde cada uno de nosotros debemos ayudar a los otros miembros, ¿sí? Porque un cuerpo sano, un cuerpo fuerte, crece por sus miembros. Dios nos está dando la oportunidad de crecer espiritualmente para que ya no seamos niños espirituales. Él no quiere que vayamos de un lado al otro lado. Debemos crecer para llegar a ser hombres y mujeres maduros en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por proveer este texto, Señor. Gracias porque sabemos que estás, Señor, involucrado en nuestras vidas. Sabemos que nos amas. Sabemos que quieres cambiar, transformar nuestra vida constantemente. Señor, te rogamos que así lo hagas. Gracias por dejar tu palabra, Señor, en la que podemos encontrar tu voluntad. Gracias por proveer a la iglesia, a los miembros, para ayudarnos entre nosotros. Y también por poner pastores y maestros que nos enseñan para que continuemos creciendo. Y muchas gracias porque tenemos el privilegio de tener al Espíritu Santo iluminándonos, guiándonos para poder darte gloria y honra. Señor, ayúdanos en nuestro crecimiento. Esa es nuestra oración. Gracias. En Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, buenos días, muchas gracias. Hasta la próxima semana.